Hola de nuevo, hoy primero aclararles que ese ruido que oyen atrás es de una pareja come maíz que viene a alimentar a sus pichones que hicieron el nido entre una canoa y la pared aquí en la sala de reuniones de Senasa. Ese es el ruido que están escuchando. Hoy vamos a hablar de este tema que es la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, la 8495, o conocida como la Ley Senasa, y me acompaña don Antonio Van der Luch Leal. Él es el director jurídico de Senasa y le he pedido, Tony, que me haga el favor de contarnos un poco de la Ley Senasa, qué es lo que implica esto, cuáles son los alcances de este instrumento jurídico. Lo enfoquemos desde el punto de vista del bienestar animal y que tal vez le contemos a todos los seguidores qué facultades les da la ley a Senasa para actuar en lo que nosotros conocemos popularmente como topes, como corridas de toros, como peleas de gallos o lo que fuere, siempre y cuando donde debe prevalecer el bienestar animal. Tony, muy agradecido por la oportunidad que nos da de que jurídicamente podamos entender qué es Senasa. Con mucho gusto, más bien muchas gracias por la oportunidad. Siempre que se me pregunta sobre la ley Senasa y la significancia de esta norma jurídica en relación al Servicio Nacional de Salud Animal, yo debo de señalar que es una norma fundamental. Y fue emitida en el año 2006, en abril del 2006, y entró en vigencia 6 meses después. Y digamos, como una de las primeras características, uno de los primeros elementos a considerar es que tutela todo lo que tiene que ver en materia de salud pública, o sea, materia de salud pública veterinaria en relación a la organización propia que crea, y es el Servicio Nacional de Salud Animal. Crea un órgano desconcentrado y le da una serie de competencias muy especiales o extraordinarias a efectos de garantizarle a los costarricenses una serie de asuntos, ¿verdad? Para digamos, precaver que eventualmente la salud sea protegida. Uno de los aspectos tal vez más importantes de la ley Senasa es que establece a los funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal y al Senasa como tal como una autoridad en salud pública, y a partir de ahí establece toda una serie, un tinglado de competencias a partir de las cuales el Senasa trabaja. Una de las competencias más importantes que nos ocupan a nosotros en Senasa es la inocuidad de los productos de origen animal. ¿Qué es inocuidad, Tony? Sí, claro, es garantizarle a las personas que lo que se comen no les vaya a hacer daño. En una forma sencilla, eso es básicamente inocuidad. Entonces ahí Senasa tiene una serie de tareas importantes en esos temas, a efectos digamos, tenemos que tutelar la salud de los animales productivos y de los silvestres cuando corresponda, a efectos de que las enfermedades que ellos puedan tener, o digamos, los productos o subproductos de los cuales se derivan, digamos, del abasto de ellos, no nos vaya a causar daño a los seres humanos cuando los consumimos. Entonces ahí tenemos que ver con carnicerías, con embutidoras, con mataderos, con los alimentos para los animales, con los medicamentos veterinarios que se les dan para prevenir enfermedades o para corregir enfermedades, o sea, para sanarlos cuando están enfermos. En fin, digamos que esa es una de las tareas más importantes. Otra de las tareas más importantes que tiene Senasa es la parte cuarentenaria, o sea, nosotros tenemos que darle al país garantía de que lo vamos a proteger, de que no nos entren enfermedades a este país que puedan afectar a los animales o a las personas y que hoy no las tenemos, o que si las tenemos, las mantenemos controladas dentro de unos estándares mínimos que no causen daño. Pero ahí en esa etapa cuarentenaria que usted menciona, a veces uno tiene la oportunidad y dice, o escucha, o hace, guardemos un minuto de silencio, ¿verdad? Ese minuto es simbólico, porque no es que vamos a durar un minuto en ese estado de solemnidad y de respeto hacia una persona. En el caso de la cuarentenaria, cuarentenaria o cuarentena no significa 40 días, ¿verdad? No, señor.
digamos, inclusive tengo entendido que fue más que todo por motivos religiosos que se estableció ese término de 40 días, de una manera bíblica. Habría que buscar el momento en el que alguno de los libros de la Biblia habla de esos 40 días, pero se asumió que es un término, digamos, que se asume como un término que es mediante el cual se separa o se establecen una serie de medidas especiales en relación a un grupo de personas o en relación a un grupo, a un hato, a un rebaño de animales, para aislarlo y controlar alguna enfermedad que tengan y que pueda ser contagiosa, o para garantizarnos que durante ese tiempo de separación no vayan a manifestar alguna muestra de enfermedad, y entonces lo tenés controlado en un espacio físico separado. Se le ha llamado cuarentena porque ya le digo, inclusive es casi que bíblico ese término de 40 días, pero pueden haber cuarentenas de 4, 5, 10, 15, 20 días, inclusive tal vez más. Ese término cuarentena no es sinónimo de veda. No, sino de aislamiento, de separación. Ok. Entonces, digamos, en general esas son muchas las tareas en materia cuarentenaria. Tenemos esa obligación de establecer medidas para garantizar que a nuestro país no ingresen enfermedades exóticas, y también para controlar de una u otra forma que los productos que nos lleguen o subproductos que nos llegan de otros países, socios comerciales, cumplan con una serie de requisitos que nosotros exigimos desde un punto de vista sanitario propiamente. Cada país establece un estándar de garantía o de protección a sus habitantes, y por tanto, dependiendo de ese estatus de garantía que nosotros queremos establecer, determinamos una serie de acciones propias en relación a algunos productos que pueden venir de ahí, que también son obligaciones que nosotros tenemos hacia afuera, porque los países socios comerciales también a nosotros nos piden garantía de que lo que les mandamos a ellos cumpla con sus estándares de sanidad correspondientes. Y tal vez en general, digamos, hay múltiples competencias, y hay una en forma especial que tal vez es objeto nuevo, digamos, ha sido relativamente nuevo, es el bienestar animal. Fíjense que antes de la ley SENASA no había una institución en forma específica que tuviera que tutelar el bienestar animal. Antes se hacían cosas, la institucionalidad no era que no respondía a ciertas acciones para proteger el bienestar de los animales, pero no había un encargo competencial, una ley que dijera es usted a quien le corresponde, sino que todos hacíamos algo. El Ministerio de Seguridad Pública hacía algo en materia, por ejemplo, de gallos de pelea, por decirle algo. El Ministerio de Salud hacía algo en relación a perros vagabundos. Nosotros como Ministerio de Agricultura hacíamos algo en relación a animales productivos, pero no había una institución que tuviera esa responsabilidad, y esa responsabilidad nace a partir de esa ley. Del 2006 se le encarga al SENASA por primera vez encargarse del bienestar de los animales. Desde luego que aquí hay que hacer algunas consideraciones en general de los animales productivos y los animales de compañía, y hay toda una parte en relación a animales silvestres, ¿verdad? Que hay ahí una competencia concurrente en relación a este tema con todas las cuestiones estas de vida silvestre que son con el SINAC, que no están, las acciones del SINAC no están orientadas a la preservación solo del bienestar animal, sino a la protección de hábitats generales, ¿verdad? Digamos un parque nacional, una reserva forestal. Pero nosotros eventualmente sí hacemos y desplegamos eventuales acciones, hasta inclusive con los animales que se encuentran en estos santuarios que están establecidos por ley. En fin, es interesante, ¿verdad? A partir de ahí, de esa promulgación de la norma en el año 2006, SENASA empieza a realizar una serie de acciones, primero a estructurar un contenido en torno al bienestar animal, y a partir de ahí también es cuando empiezan a realizarse una serie de acciones ya en la realidad, ¿verdad? Para tratar de modificar realidad específica, y entonces el SENASA empieza a hacer algunas intervenciones en algunos establecimientos, especialmente
por ejemplo, que eran objeto de denuncia frecuente, todo lo que tiene que ver con las peleas de los animales, ¿verdad? En ese tiempo había todavía continúa todo un nivel de denuncia en relación a peleas de gallos, pero también empezaban, no sé si ustedes se acuerdan, empezaban como en esos momentos a crecer mucha denuncia en relación a peleas de perros, ¿verdad? Que hubo algunos incidentes, inclusive a nivel público, fueron ventilados y nosotros ahí tuvimos alguna capacidad operativa y actuamos de conformidad con el mandato que la ley nos da. Y eventualmente también empezamos a intervenir en los establecimientos productivos a controlar más el tema de bienestar animal. O sea, la exigencia resulta mayor, ¿verdad? A partir del momento en que hay una institución que puede pedir y pide cuentas en relación a este tema, y entonces todos los establecimientos, especialmente los establecimientos de sacrificio, empiezan a ser mucho más regulados y mucho más supervisados por el SENASA en relación a estos temas. Y ahí usted podría decirle y contarle historias, ¿verdad? Que seguramente muchos costarricenses con alguna edad se acordarán de todo lo que sucedía, por ejemplo, en los rastros municipales, ¿verdad? Donde se sacrificaban animales de una forma totalmente, digamos, hoy inhumana. Uno lo plantea, claro, hay que ubicarse también en las realidades del país de aquellas épocas, o sea, no se trata solo de tirarles piedras para atrás, sino que también el país ha logrado y ha llegado a ciertos niveles de conciencia en estos temas, ¿verdad?, que le permiten, digamos, a la autoridad competente ir cada vez pidiendo y exigiendo el cumplimiento de mayores y mejores condiciones para los animales, especialmente aquellos que son tan importantes para nosotros como seres humanos, como son los de abasto, ¿verdad? Cerdos, aves, ganado vacuno, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, también empezamos a hacer mucho trabajo en relación a los establecimientos tipo de esparcimiento, ¿verdad? Digamos, todo lo que era todo el sistema que había planteado, que esos, digamos, sí es muy típico costarricense, los benditos redondeles de toros, ¿verdad? Donde igualmente nosotros empezamos a tratar de incidir en esos establecimientos, empezamos a aparecerlos en Zapote. A partir del año 2007 fue la primera vez que SENASA entró al redondel de toros de Zapote. Nos costó mucho, ¿verdad? Porque también ahí hubo una reacción por parte de los ganaderos en general, o de los actores que participan en los redondeles, porque se creían omnipoderosos y que al animal le podían hacer lo que les diera la gana. Piense, por ejemplo, en los toreros improvisados, los hincaban con cualquier cosa, les jalaban el rabo, los golpeaban, los pateaban, de todo. Y hay una consideración especial, y ahí yo creo que es donde se empieza a basar la consideración de bienestar animal, es esa, ¿verdad? Que los animales son seres sensibles y son seres que merecen respeto. Y entonces a partir de ahí empezamos a construir con todos esos actores que participaban en corridas de toros una serie de documentos, de intervenciones. Fíjense que, por ejemplo, nosotros por primera vez, y no fue sino en el 2008, que nosotros se giró la primera orden sanitaria al redondel de Zapote para que, por ejemplo, los corrales donde los pasillos por donde circulan los toros a lo interno, que eso no es visible para los que van a la corrida, ni mucho menos en la televisión, ¿verdad? Habían cosas que, por ejemplo, no se tenía consideraciones si habían picos, si habían clavos hacia afuera, y los animales salían maltratados de ahí. A partir de ahí nosotros en el 2008, por primera vez me acuerdo, giramos una orden sanitaria para que los espacios entre corrales se abrieran, porque en muchos casos no entraban los toros, y en muchos casos los pasillos internos ni siquiera tampoco eran los adecuados. Habían luces ubicadas por todo lado, los animales en la oscuridad cuando ven una luz se asustan, etcétera, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer una tarea muy importante y escogimos Zapote porque como Zapote es el redondel de fin de año, y todas las televisoras están ahí posicionadas para darlo como ejemplo, ¿verdad? Para que sirviera como un ejemplo a todos los redondeles y a todos a todo el circuito de toros, de corridas de toros que se genera, por ejemplo, aquí en este país empiezan en noviembre, un circuito que termina en julio, ¿verdad? Y que pasa por Guanacaste, Cañas, de todos los pueblos de Guanacaste, ¿verdad? Entonces creíamos que utilizando Zapote íbamos a dar un ejemplo que nos permitiera,
Otra, por vez primera en el año 2007, concurrimos por vez primera no al redondel, perdón, al tope nacional. Por primera vez nos reunimos con la Comisión de Fiestas de San José para establecer algunos requisitos de dónde debían bajarse los caballos y cómo debían manejarse en esa etapa y cómo debían de subirse de nuevo cuando el tope acaba, ¿verdad? Porque eso estaba totalmente a la libre, y hemos logrado, hemos tenido, creemos nosotros que hay un efecto importante. SENASA ya es una figura reconocida en todos estos eventos. Y aparte de eso también igualmente hemos logrado a través de nuestras direcciones regionales establecer un nivel de manejo del tema del bienestar animal para que ellas controlen en sus regiones los temas relacionados a esto. Cabalgatas, topes, redondeles, las denuncias ciudadanas, que son muchas y muy importantes, ¿verdad?, en relación a maltrato, especialmente a maltrato. Muchas son de maltrato. Hay algunas que sí caen en la valoración de crueldad, ¿verdad?, que es un delito, sí, y es penalizado con cárcel, con prisión, sí, ¿verdad? Entonces ahí hemos tenido en este tema de bienestar animal un contenido muy importante. Todavía nos falta, creo yo, por escribir algunas páginas gloriosas, pienso, porque todavía hemos de decir que nos hace un poquito más de falta de plata, ¿verdad?, para poder hacer más. Lamentablemente en las últimas reformas que se dieron no hubo posibilidad de meter mayores recursos en ese sentido, pero nosotros estamos apelando y ahí nos apoyamos mucho en la epidermis del ciudadano costarricense, que cada vez, y esto es una regla cierta, cada vez es más sensible al tema del bienestar de los animales. Antes uno oía a un ganadero decir: es que esa vaca es mía desde el pelo desde el cacho hasta el último pelo de la cola, y con ese animal yo hago lo que me da la gana. Ahora nosotros tenemos que decirle a ese ganadero: no señor, eso ya no es así. Eso tal vez pudo haber sido hace 50 o 100 años. Hoy usted tiene responsabilidades respecto de ese animal y debe tratarlo con cierta consideración y de ciertas maneras, ¿verdad? Y de ciertas maneras, que eso es lo que a veces cuesta, ¿verdad? Porque no es una restricción al derecho de propiedad, sino es una restricción impuesta por el reconocimiento de esa condición de ser sensible a los animales, ¿verdad? Y desde ese punto de vista hemos logrado avances importantes. Debo señalar que tal vez nos hace falta mayor sensibilidad a nivel, digamos, de llevar más asuntos a nivel judicial, ¿verdad? Sin embargo, cuando se judicialicen las cosas ya se debe responder a otras dinámicas, y ahí es donde hemos tenido algún problema. Sí, administrativamente creo que SENASA ha dado una respuesta adecuada. Nos falta todavía. Nosotros no podemos decir que que somos, ¿verdad?, una potencia en el manejo de todas las denuncias que los ciudadanos nos presentan, pero sí tratamos de priorizar. Y es que fíjense también que en materia de este tema del bienestar de los animales y digamos del manejo de los animales, y especialmente de los productivos, que son muy importantes también, por ejemplo, está todo el concepto de trazabilidad, de dónde vienen, para dónde van. Ese es un tema que a nosotros nos interesa mucho, y entonces como SENASA hemos logrado vincular, digamos, los conceptos de trazabilidad, bienestar animal, con el manejo de los mismos, ¿verdad? Y entonces ahí, en ese imbricar cosas, hemos logrado muchos avances en relación a los sectores productivos. Vea, yo les puedo decir que hoy un matadero de los que habían hace 50 años en Costa Rica no existe. Puede haber que haya matanza clandestina y que sea desastrosa la forma como se mate ahí, bajo ningún concepto de tutela de bienestar animal, pero es clandestino, es oculto, y nosotros, si lo encontramos, lo reprimimos como autoridades administrativas y ponemos las correspondientes demandas y digamos, denuncias judiciales y penales, porque hay todo. Acuérdense que hay una ley específica, la ley 8799, que habla de la ley de robo de ganado y que tiene sanciones también y procedimientos específicos, ¿verdad? Pero digamos que está específicamente determinada para ganado vacuno, digamos, lo que conocemos como ganado vacuno. Pero en general, SENASA ha tratado de hacer esas vinculaciones diferentes, ¿verdad? Y hemos logrado, creo yo, que de buena manera ir posicionando cada día más el tema de bienestar animal en la cultura de los empresarios, en la cultura del sector productivo.
Hoy los mataderos, como le decía, no existe ningún matadero hoy en Costa Rica controlado por SENASA que tenga normas digamos, de maltrato animal como se daban hace 50, hace 30, hace 40 años, hace 20 años todavía, ¿verdad? Porque la ley SENASA se ha venido a hacer, ha constituido una dinámica interesante, una dinámica importante, y creo que una de las ventajas que ha tenido SENASA de posicionarse ha sido esa, ¿verdad? Que los temas de su competencia los ha administrado relativamente bien. Nos falta mucho por lograr muchas cosas, pero creo que en el tema de bienestar animal se han dado pasos muy importantes. Qué importante poder concluir con esta participación de Antonio algo que él dijo, que es el reconocimiento que hace la gente de SENASA. Respetan a SENASA también, sí, señor. Se está respetando SENASA. Sí, señor. Y esta ley ha venido creando una conciencia social en la mejora del trato animal. Y me alegra mucho, Tony, que nos hayas explicado ese concepto que existía antes de que un rastro, yo tengo claro eso, en un rastro las muertes que se le daban a los animales no eran las que lamentablemente uno hubiera querido que se dieran en el sentido humanitario, ¿verdad? Y que hoy nos aclares que en los sistemas que controla SENASA eso no sucede. No sucede, no sucede. Entonces, señoras y señores, la 8495 es una ley que vino a luchar como pionera, ¿verdad? Podemos decirla. Sí, señor. Pionera del bienestar animal. Espero pues haya servido esta opinión jurídica de don Antonio y que la podamos implementar cuando observemos maltrato animal, denunciemos y procuremos siempre el bienestar de los animales.